vereda, esta carreterita que va acá separa. A mano derecha, donde estamos, se llama Vereda Brasil, a mano izquierda se llama Mogambo. Pero de todas maneras nosotros le colocamos el nombre al sendero ambiental Mogambo porque nos parece que es un nombre como más sonoro, ¿cierto? Más llamativo. Brasil es un poco informal, ¿cierto? Entonces lo colocamos así. Para información, Mogambo viene del dialecto africano suajili, que quiere decir pasión. Pasión en suajili africano, Mogambo es pasión. Ese nombre es motivado por el dueño de la gran hacienda Florencia, que era esta zona. Antiguamente era un latifundio de unas 9.600 fanegadas, y él le puso a un sector de la hacienda Florencia, le puso Mogambo. Dentro del área, digamos, de cultivo de plátano, de café, etcétera, nosotros fuimos trayendo individuos de varias especies, digamos, que nos dimos a la tarea de tratar de ir recopilando a lo largo y ancho del país las especies más útiles en muchos fines, es decir, colorantes, plantas que tienen materias primas para hacer artesanías, plantas medicinales, maderables, etcétera. De tal manera que en el plano que estamos viendo acá, pues prácticamente nosotros estamos hablando, estamos en este punto, ¿cierto? Acá en este punto, donde hemos llegado. Luego el sendero se mueve a través de varios sectores. Por ejemplo, este primer sector se llama Jardín de las Naciones. Ahí la pretensión es que haya una planta símbolo de cada país del mundo. Es la idea. Eso, pues, como todo jardín botánico, es un proyecto de vida, o sea que es un proceso lento. Por ahora llevamos unas 40 especies de 40 países, pero nos toca poquito a poco ir avanzando, pidiéndole ayuda a embajadas que de pronto nos regalen un arbolito, símbolo de su país, etcétera. Luego pasamos a un sector que se llama plantas, especias y esencias, es decir, plantas que tienen aceites esenciales con los cuales se pueden elaborar perfumes. Algunas esencias se usan para medicina también, etcétera. Luego hay otro sector que se llama plantas que han sido usadas como materiales de construcción. Entonces ahí vamos a ver bejucos, árboles, palmas, etcétera. Luego hay un sector que se llama sanidad animal, plantas que han utilizado los hombres de campo para aliviar algunas dolencias de animales domésticos, ¿cierto? Luego hay un sector que se llama plantas forrajeras, plantas cuyas hojas, cuyos frutos han sido usados para complementar la dieta alimenticia de los animales de las fincas. Hay otro sector por este lado que se llama plantas alimenticias y frutales silvestres, ¿cierto? Luego un sector que se llama historia, mito y leyendas. Es decir, la planta ubicada en esos contextos, en el contexto de la historia, del mito, de la leyenda, de la superstición, etcétera. Porque esos temas, aunque aparentemente son baladíes, son importantes porque nos ayudan a nosotros a ubicarnos el por qué una planta ha sido tenida como importante por parte de una comunidad, ¿cierto? A veces es por la historia. Por ejemplo, si uno se remonta a la plaza de Valledupar, en donde hacen el festival de la leyenda vallenata, alguien ve el árbol de mango en la mitad de la plaza y dice, vea, don Francisco Baute, con unos estudiantes, unas señoritas estudiantes, sembró en el año de 1935 este árbol de mango, que es un árbol que ha visto transcurrir todos los festivales vallenatos desde que empezó. Entonces, hombre, es una forma como de hablar de un árbol que tiene interés patrimonial, o sea, es un árbol muy importante para la comunidad desde el contexto histórico, ¿sí? Entonces, esos temas se tratan en el sector de historia, mito y leyenda, en donde también hay otro sector pequeño que se llama Rincón del Agua. Es como para tocar un poco el tema de la relación del recurso hídrico con un aliado que lo ha sido a través de la historia. O sea, uno no puede concebir el agua sin la compañía de la vegetación, del bosque. Bosque, agua y suelo son elementos
de una ligazón enorme y uno nunca los puede desligar, ¿cierto? Por eso cuando hay esas grandes inundaciones hoy día y nuestras autoridades se ocupan más que todo de colocar diques, murallas de contención en la parte baja de los ríos, realmente se olvidan de que esas catástrofes que están ocurriendo ahí en la parte baja están motivándose arriba en la parte alta de las quebradas por la deforestación de la montaña, ¿cierto? Por el mal manejo de los recursos vegetales. Entonces por eso se llama Rincón del Agua. Ahí tocamos un poco ese tema de la ligazón de estos dos elementos vitales. En esta parte es un sector en donde, aprovechando la visual que hay hacia el valle seco del río Magdalena, se llama Mirador Histórico. Entonces nos permite un poco tocar el tema de elementos de historia regional, aprovechando que hay una visual buena. Luego hay un sector que se llama Palmetum, o sea, la colección de palmas que hay, de palmas de las más útiles de todo el país. Y luego nos movemos aquí en este sendero, en donde a mano derecha son plantas que dan ceras, jabones y grasas, y a mano izquierda plantas que dan colorante, lógicamente de muchas partes del país, ¿cierto? Y luego hay otro sector que se llama artesanales, plantas paralúdicas o juegos, plantas productoras de nueces, maderables, agroforestales y medicinales. O sea que hoy y mañana vamos a estar recorriendo por varios sectores y enfocando un poco uno de los elementos que ustedes, jóvenes, van a estar manejando, porque ustedes están muy cerca de la docencia, ¿cierto? Sí. Yo digo que bienaventurados los que vamos a ser docentes en el caso de ustedes, o los que, como en el caso mío, me pensioné siendo profesor universitario. A mí me parece que es una bondad que a uno se le da el hecho de ser docente, porque nunca como ahora es tan importante o será tan importante la labor del docente. Frente a un siglo XXI de desesperanza, de desánimo por parte de las nuevas generaciones, muchas motivadas, pero la mayoría no motivadas, es donde nosotros los docentes tenemos que sembrar esa semilla de esperanza, de abrir espacios a los jóvenes, ¿cierto?, en nuestras aulas, de darles opciones. Cada planta que vemos jóvenes nosotros puede generar negocio, puede ser fuente de un negocio, de una empresa, ¿sí? Donde quiera que ustedes miren, cualquier cosa, esta mata ahí sembrada a manera de una palma, es la palma de la cena o tronquito de la felicidad, y aquí los campesinos tienen esa palma. Cada 2 meses viene un camión y les compra toda esa hoja para arreglos florales. Eso es una fuente de negocio. Entonces, volteo a mirar así y bueno, aquí que hay, aquí hay un bejuquito que se llama yagé, que es una planta alucinógena, ¿cierto? El yagé, aparte de servir para volar, de pronto entre comillas, es un desparasitador, es una planta emética que permite, con consumo regulado, que uno tenga un aparato digestivo limpio, ¿no? El yagé es una planta emética en donde de eso se trata, de limpiar el organismo. Entonces, cada cosa que uno ve, por ejemplo, esta planta, ¿cuál es el yagé? Seguimos allá, ¿no? Listo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una planta que se llama maní de bejuco. Hombre, ahí hay unas gran posibilidades, porque si la planta se llama maní de bejuco es que la semilla tiene alto contenido de aceite y son ácidos grasos poliinsaturados, muy benéficos para la salud. Entonces, lo que yo les quiero decir es que cada planta que vemos nosotros es una fuente de posibilidades, y en donde nosotros podemos decirle al estudiante, al joven en las aulas de clase, hombre, hay grandes opciones aquí en nuestra región. Aquí hay plantas productoras ¿cómo se llama?, de condimentos, plantas productoras de colorantes, de aceites esenciales, etcétera. Entonces, nosotros vamos a ver en estos recorridos de hoy y mañana todas esas opciones que tenemos. La importancia de cómo enfocar, jóvenes, nuestra labor de docencia. Es decir,
nos interesa es hacer que el estudiante se motive bastante, ¿cierto? Se motive básicamente a través de la importancia y de la posibilidad de nuestro patrimonio biológico nacional. ¿Cuál es, jóvenes, nuestro patrimonio biológico nacional? La flora y la fauna silvestre, ¿sí? Yo siempre digo que no es en la tecnología de punta como Colombia va a conseguir sus salidas. Yo pienso que la ventaja diferencial competitiva de nuestro país está en su flora silvestre y su fauna silvestre. Allá, en esos elementos, hay posibilidades económicas enormes. Esto, por ejemplo, por decir algo, esta bolsita, por favor, ¿quieren mostrar esa planta allá en bolsa? Avanza ya hacia atrás 2 metros. Esa es. Ahí. Mire, el compañero, sí, todas esas de ahí. Todas. Donde tienes el lapicero. Eso, todas esas. Compañero nos muestra ahí esta planta amazónica que se llama guayusa. Esa guayusa es traída del piedemonte del Putumayo. Y alguna vez la trajimos para investigarla. Y de hecho hoy estamos sacando este producto que se llama, es un agua aromática, que como tiene 3 veces más cafeína que el café, es un agua aromática que lo pone a uno muy piloso, ¿sí? Tiene mucha cafeína, entonces es para tomarla en la mañana, baja niveles de azúcar y además es una especie activadora, es como un pequeño Red Bull, ¿cierto? Algo así. Pero natural. Exacto, natural. Y se toma en infusión. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirles yo a ustedes? Que no es carreta lo que vamos a hablar hoy y mañana. No, es una realidad que en nuestro patrimonio florístico tenemos muchas opciones. Jóvenes, importante la visión que le entreguemos en las aulas de clase a nuestros estudiantes. Nuestro siglo XXI enfrenta problemas complicados respecto de cambios climáticos, ¿cierto? Cambio climático global, el calentamiento global es uno de los problemas que arrastramos. Ante eso, pues todos los países del mundo están tratando de hacer adaptación estratégica, ¿cierto? De tener comportamientos amigables con el medio ambiente. Y es en ese contexto en donde tenemos que nosotros trabajar, ¿cierto? En ese contexto de desarrollar actitudes positivas. En la medida en que nosotros estemos convencidos de que nosotros como raza humana somos solamente un eslabón de una gran cadena de vida, en esa medida en que nos sintamos solamente un eslabón y no el centro de esa cadena, Casmerodius alba, y a orilla del río también estaba la palma de azaí empezando a madurar sus frutos. El hombre sabía que en una semana se iniciaba el invierno, ¿sí? O sea, el hombre era un observador detallado de la flora y la fauna y vivía y sus acciones de vida estaban orientadas a aprovechar el recurso pero no a acabarlo. Y el hombre sabía que de pronto cuando las estrellas allá empezaban a caer en el firmamento en ciertas noches de temporada, él sabía que se avecinaba el fin de año y él no tenía calendario clavado en la pared ni nada de eso, ¿no? Pero él era un gran observador del medio ambiente. Es decir, lo que quiero decir es que posteriormente digamos que el hombre cambió el esquema y el hombre se quiso ser el centro del universo. El hombre moderno se cree que es el centro del sistema y eso nos acabó, ¿sí? Él se creyó ese cuento de que él es el centro, ¿no? Empezó a usar, a talar bosques, a acabar con la fauna, a mal usar el recurso hídrico, etcétera, y ya sabemos la cantidad de problemas que tenemos. Entonces